Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Florida Opina con Alexis Ortiz, aquí en Bienvenidos Venezolanos TV. Hoy vamos a hablar sobre una materia que también es muy interesante, ¿no? Porque se trata de la obra de un escritor venezolano muy caracterizado. Fue una gran figura política del estado Anzoátegui, un hombre licenciado en educación y abogado, pero escritor. Claro, ha hecho una carrera, fue director de educación del estado Anzoátegui en la gestión del gobernador Ovidio González, fue diputado al Congreso Nacional por el Partido Proyecto Venezuela, siempre representando al estado Anzoátegui. Me hizo a mí la distinción de aceptar ser director general de la alcaldía cuando yo era alcalde de Lechería. Bueno, y tengo que decir, porque todo hay que decirlo, este caballero es compadre mío. Yo soy padrino de una de sus 3 hijas muy bellas. Son muy bellas porque se parecen a su mamá, mi comadre Lirio, realmente, para hacer justicia. Bueno, se trata de alguien que nació con el nombre de Juan Aguilarte, pero los trucos del destino hicieron que fuera conocido como Pancho Aguilarte. Bienvenido, mi compadre. Gracias, muy amable. Gracias por la introducción. Bueno, compadre, usted se la merece. Pero vamos a hablar, fíjate tú, en este programa lo hicimos para hablar de tus libros, ¿no? El último se llama La rebelión de las bases. Por cierto, que es un nombre muy orteguiano, ¿no? Por la rebelión de las masas, Ortega y Gasset. Pero vamos a comenzar por el primero que tú publicaste, que además yo recuerdo que me tocó hablar en la presentación de ese libro, que se llama... fue publicado por la alcaldía, precisamente. Un fondo editorial que tú tuviste, digamos, la iniciativa y la asertividad de dejar algo en la cultura, que dejaste muchas cosas buenas en Lechería, por cierto. Gracias, mi compadre. Bueno, mira, el libro se llama Juan de Urpín, soldado de la adversidad. Juan de Urpín, como todos ustedes saben, fue el español catalán, fundador de la Barcelona venezolana. Ahora, compadre, ¿por qué tú lo llamas soldado de la adversidad? Porque tuvo que enfrentar muchísimas dificultades, muchísimas adversidades, no solo para trasladarse hacia Venezuela, hacia el oriente del país, llegó hacia las Salinas de Araya, estuvo allí en Araya bajo un nombre falso porque como era abogado no le permitían en ese momento que personas de ese nivel intelectual pudieran enrumbarse, mucho menos como obrero de las Salinas. Pero allí estuvo ese personaje. Logró, dentro de muchas cosas de las que logró, estuvo unos nombramientos oficiales por el rey de España, que luego tuvo que defenderse en Santo Domingo, que era la provincia que manejaba el virreinato de España y donde se ventilaban los asuntos jurídicos. Y allí logró él defenderse. En la Real Audiencia de Santo Domingo. En la Real Audiencia. Y ahí logró él defenderse y que le diera la razón la Real Audiencia. Siempre estuvo enfrentando dificultades, adversidades. Y fíjate que recientemente, porque no hace más de 5 años, se le reconoció por fin en la alcaldía de Barcelona, municipio Bolívar del estado Anzoátegui, se le reconoció ser el fundador de la Nueva Barcelona y no aquel señor gris Sánchez de Angulo que se le daba la facultad y se le daba pues en la historia el papel de ser el fundador de la Nueva Barcelona, cuando en realidad fue Juan de Urpín. Muy bien. ¿Y este libro, qué te motivó a escribirlo, compadre? Bueno, tú eres un hombre de Barcelona, me imagino que eso tuvo mucho que ver. Bueno, fíjate, hay una situación allí un poco, yo lo llamo espiritual, porque ese libro lo comencé yo a escribir por unos sueños que tenía yo con ese personaje. Y posteriormente me correspondió entrevistar en un programa de radio que tenía en Radio Anzoátegui en esa oportunidad a al hermano de Edilio Peña, a Héctor Peña, que había estudiado conmigo en el liceo y estaba trabajando en la biblioteca, una de las bibliotecas de la ONU. Y allí hizo una investigación sobre ese personaje y me impresionó muchísimo porque me dijo que ese personaje había sido enterrado en las faldas del Cerro Venezuela. En ese momento se estaba dando una lucha por conservar el patrimonio del Cerro Venezuela, que no se logró, porque allí todo lo usaron en material de construcción y acabaron con una de los patrimonios históricos de Barcelona. Pero él me dijo allí, me dijo en ese programa, que tenía muchísima información de ese personaje y que definitivamente había sido enterrado allí. Los sueños míos con ese personaje estuvieron
se presentaban consecutivamente y lo veía en cuerpo allí en unas piedras enormes que estaban en ese caño del río Neverí, Caño Salado, y allí lo veía acompañado de 3 indígenas. Es una historia Sí, que me presionó para que lo escribiera, algo mágico, realmente. ¿no? Algo mágico, sí. Una motivación onírica, pero con una carga mágica, ¿no? Sí, así es, así es. Bueno, mira, compadre, y el libro, estamos hablando con Pancho Aguilarte, escritor político, educador y abogado venezolano. Y el libro Descubriendo la Izquierda, compadre. El libro Descubriendo a la Izquierda nace de un convencimiento de la equivocación, y aprovecho la oportunidad de tu espacio para pedirle perdón a los venezolanos, porque de alguna manera la militancia mía en la izquierda, los miles de artículos, declaraciones y posiciones que yo asumí como dirigente de la izquierda, en alguna manera deben haber contribuido a convencer a 1, 2 o 3 para que se inscribieran o apoyaran a la izquierda, y eso es lamentable. Entonces, el libro No, pero Descubriendo a la vamos, Izquierda. déjame interrumpirte, compadre, porque creo que hay que ser justo. Tú como hombre de izquierda, como dirigente que fuiste del movimiento Socialismo Más, que era un movimiento que buscaba combinar el socialismo con la libertad, a mí me consta que fuiste un político decente, un hombre comedido, moderado y con una gran vocación pedagógica. O sea, que no estás descalificado por haber estado en la izquierda, porque tú estuviste en la izquierda de una manera muy patriótica y muy responsable. Así es. Pero fíjate, Descubriendo a la Izquierda, te digo esto porque el presidente del Colegio de Periodistas, quien me entrevistó a raíz de ese libro, me dijo ¿Quién era en estas ese palabras. momento? Eleazar Benedetto. Eleazar Benedetto. Él me Tremendo dijo, periodista. Anda por sí, aquí, tremendo periodista. está en Houston. Yo he conversado en 2 oportunidades que me ha llamado. Él me dijo, pero mira, Pancho, ese libro tuyo se parece a lo de Teodoro Pekov. Entonces, ese planteamiento ya lo hizo Teodoro Pekov. Y yo le dije, no, es completamente diferente, porque Teodoro Pekov, a quien admiré y quise mucho, y guardo un gran respeto por Teodoro Pekov, un venezolano integral, gran venezolano. integral, honesto como nadie. Eh, pero yo le dije en ese momento, él presentaba en su libro unas tesis que venía desarrollando desde El finales de libro de los Teodoro, años. Benedetto se refería al libro Proceso a la Izquierda de Teodoro, ¿verdad? Proceso a la Izquierda, sí. Ok. Entonces yo le dije, él plantea allí, a mi juicio, una revisión del término, del concepto, y un planteamiento hacia la búsqueda de la profundidad democrática de la izquierda. Lo mío no, lo mío es una ruptura, que eso no significa que yo esté, digamos, arrepentido de asumir una posición como la que asumí como político, sino simplemente que me di cuenta que la cultura política venezolana, sobre todo hacia la izquierda, era una viveza criolla. Bueno, y ahí están las pruebas, no vale la pena, digamos, perder tiempo en lo que está claro. ¿Cuál es el planteamiento central allí, en ese El, libro? el planteamiento central de ese libro, Descubriendo a la Izquierda, es que definitivamente el mundo y lo que uno plantea para las sociedades y sus luchas no deben enmarcarse ni encuadrarse en ideologías, que hay gente que se define o la definen como de derecha con un sentido social muy desarrollado, y hay quienes aún identificándose y militando en la izquierda de toda la vida son mucho más reaccionarios y sectarios. Entonces no se debe encajar o encuadrar a alguien que es bueno por ser de izquierda o malo por ser de derecha, o lo contrario, sino que tiene que ver más bien con una posición humana, con una posición ante los hechos, con una posición ante la vida, ante la familia, ante la sociedad, y de eso se trata el planteamiento central de ese libro. Aparte que en ese libro, compadre, yo doy allí 20 puntos para aquellos que quieran iniciarse en política, en la cultura política venezolana, tomen en cuenta a la hora de militar y desarrollarse en un partido político. 20 recomendaciones. 20 recomendaciones, sí. ¿Cómo y dónde escribiste ese libro, compadre? Lo escribí aquí en Estados Unidos. Vine a visitar a mi hija Mariana, que se había venido para acá en el año 2015. La conozco. Y en uno, tu ahijada, sí. Sí. Bueno, y entonces en esa visita que duró 3 meses, ese tiempo, yo comencé a escribir ese libro.
Esos libros que yo he escrito, compadre, tienen, yo no sé, digámoslo, si es un valor, si es un error, pero tienen la particularidad que fueron escritos de memoria. El Eso es Descubriendo muy la importante. Izquierda, por cierto que tú eres un protagonista de ese libro, Descubriendo la Izquierda, y hay mucha información tuya. Eh, Información buena, por cierto, muy buena. Menos mal, compadre. Sí, No, sí, sí, yo sí. leí el libro, yo leí el libro. Ah, bueno, allí apareces tú retratado porque yo casualmente hoy conversando con un gran amigo de acá de Tampa, le decía que cuando yo estaba comenzando en la Universidad de Carabobo, realizó el MAS, yo todavía no militaba en el MAS, era independiente, pero muy cercano a sus tesis. Yo asistí a un encuentro, a un meeting, donde tú fuiste el orador principal, porque en ese momento estabas de presidente de la Frente de Reorganización Estudiantil de la UCB, Sí, y que era la allí FCU de la UCD, pues. sí, allí yo te hice una pregunta y te pedí una recomendación, acabándote de conocer, que qué tú creías, qué me recomendarías para yo incursionar en la política. Y me dices algo que no debo decir por aquí, pero siempre lo llevo presente porque el desplazamiento de los políticos, la conducta de los políticos, sobre todo en Venezuela, es así, pues es así. Es gustarle a todo el mundo, es evitar la confrontación, es conciliar por naturaleza. Y entonces esa recomendación que tú me diste, siempre la llevo presente, siempre la llevo conmigo. Y fue muy útil, definitivamente. Sobre todo a nivel de la lucha interna, muy útil. Sí, señor. Estamos hablando con Pancho Aguilarte, educador, abogado y escritor venezolano y dirigente político del oriente de Venezuela. Y estamos hablando de él, pero como escritor. Ya hemos hablado de dos de sus libros, Juan de Urpín, Soldado de la Adversidad, Descubriendo a la Izquierda, y ahora vamos a hablar de otro libro también, teñido de ficción. Se llama La Magdalena y el Caballero. La Magdalena y el Caballero la escribo también basado en una experiencia onírica y en una experiencia que tuvo muy en boga en Venezuela acerca de la regresión. Yo asistí con un conocido psiquiatra a realizar unos cursos de 2 fines de semana en Venezuela. Eh, no logré la regresión, no la logré, la lograron otros que estaban allí supuestamente, pero él me había informado, me había dicho que no pude dejar la mente en blanco, que estaba muy contaminado pensando muchas cosas y no lo logré, pero que a través de los sueños eso era posible. Bueno, parece mentira, en la misma noche soñé y quizás lo más impactante, lo más impresionante de esto, yo pude ir, Alexis, posteriormente en el año 2012 a la iglesia Gran San Martín, que aparecía en mis sueños en el año 1244, la cual fue tomada en ese momento por unas personas de sotana negra, con espada y lanza. Y mi hija Mariana, que me acompañaba en ese momento, tuvimos que huir, pero nos encontramos o Todo que eso nos fue en el lanzábamos, sueño, ¿no? Todo fue en el sueño. eso fue en el sueño, o me ¿Y esa lanzaba al iglesia dónde río. está? ¿Esa iglesia dónde está? Es en Colonia, Alemania. Ok. Y te confieso que cuando en el sueño apareció ese nombre, Colonia, yo no sabía que Colonia existía. Y bajé de madrugada hacia la biblioteca en mi casa y tomé un libro y me di cuenta que Colonia existía y que estaba en Alemania. Posteriormente pude hacer Y que ese tiene viaje. tiene una de las catedrales góticas más admiradas del mundo, Eso es correcto. Colonia. Colonia. Y pude ir allí y estando como a unos 5 kilómetros que se veían ya las iglesias, que se diferencian muy bien porque unas tienen un gallo y otras tienen una cruz, para diferenciarlas de las católicas y las protestantes. Y cuando yo vi a lo lejos, le dije a Lirio, que me acompañó y fue la autora de ese viaje, y sobre todo que me dio una sorpresa porque yo no sabía que estaba Colonia colocado en ese itinerario y estaba, pues. Y me pasó algo impresionante, compadre, y te voy a rogar, me deja un minutico para contarlo. Sí. Cuando caminamos a esa iglesia, se desató una ventisca tremenda con lluvia en el rostro, hojas, como que para que no avanzara mientras iba hacia allá. Bueno, entonces Lirio me dice, vamos a regresarnos porque
pareciera que no hay manera de que podamos continuar. Y yo le dije, vamos a rodear la iglesia. La puerta estaba cerrada, la principal y un lateral. Cuando le dimos la vuelta a la iglesia, la puerta lateral, la otra, estaba abierta y pudimos ingresar. Y cuando yo ingresé, bueno, fue impresionante porque era la iglesia con la cual había yo soñado. Y todo ese libro se desarrolla, digamos, desde ese punto de vista que yo llamo ficción histórica también, porque Sí, claro. sucedió un momento. Hay una gran tradición en Venezuela de fundir la ficción con la historia. ¿Sí? Sí. Hay grandes escritores que han trabajado en eso, entre otros Tosta García y el psiquiatra, ¿cómo se llamaba? Herrera Luque. Herrera Luque, sí, se ha trabajado mucho en eso. Ahora, amigo tuyo, amigo mío, más su hijo. Sí, Amigo ese fue nuestro. un hombre, un gran divulgador de la historia, Francisco Herrera. Correcto. Los Sí. libros que escribió en La casa del pez que escupe el agua, sobre todo el libro fundamental de él, Bobes el Urogallo, sí, su programa de radio para difundir la historia. Ese hombre le hizo mucho bien al país, ese historiador y psiquiatra, y además que tuvo la habilidad de combinar la ficción con la historia. Bueno, vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para hablar de tu último libro, La rebelión de las bases, que como ya dije, tiene un nombre semejante al de La rebelión de las masas, del gran filósofo de la generación del 98 española, José Ortega y Gasset. Que no son dos, es uno solo. Sí, sí. ¿Sabes que eso es algo que le dijo Moisés Moleiro a Canachemata en un discurso en la Cámara de Diputados, cuando éramos diputados? Y voy a citar a Ortega y Gasset. Entonces le dice a Canache, que son un solo filósofo, doctor Canache, ¿sabes? Así creía alguna gente que Gualberto y Barreto eran dos. Sí, señor. Sí, bueno, ese libro que lo escribí aquí también, ya estando aquí. Yo voy a tener 2 años que me vine para acá, lo escribí aquí en Estados Unidos, La rebelión de la base, y tiene que ver con la inquietud y la preocupación y la nostalgia que uno tiene de Venezuela. Compadre, yo aprendí que Venezuela la llevo en el corazón, que la siento, que la vivo, y me ha ayudado muchísimo, a pesar que me da una gran nostalgia, pero me ha ayudado muchísimo a quererla más las canciones de Simón Díaz. Claro. Sí, las cuales mi nieto que nació aquí, cada vez que se le enciende la televisión, pide La Vaca Mariposa. Que se la pongan una y otra vez. Bueno, lo cierto es que ese libro lo escribo por la preocupación en el país de buscar una salida a nuestra situación infernal que ya tiene tiempo. Y pienso, y esa es la conclusión más importante, que se debe buscar desde la vigencia de los partidos políticos, no destruyendo a los partidos políticos, pero los partidos políticos en sí tienen que hacer un cambio profundo y estructural en su manera de comportarse, más que en sus filosofías, en sus programas. Entonces, se adueñaron las cúpulas de los partidos políticos y los convirtieron en grandes agencias de colocaciones, de enriquecimiento, y eso hay que cambiarlo. Entonces, pensando en qué se podía hacer, se puede hacer mucho y tiene que ver con lo jurídico. Si se hace una reforma profunda de la ley de partidos políticos y se establece allí, por ejemplo, entre otras cosas, que alguien que ostente el cargo de presidente o de secretario general o de cualquier otra función importante de un partido político tenga un tiempo establecido, tenga 5 años y ya, no que se pase 5, 15, 20 años y esté allí en el cargo. Pero eso se hace desde el punto de vista jurídico con una reforma profunda, donde se establezca que ni un día más cumplió los 5 años, queda fuera. Entonces, bueno, compadre, muy bien. Yo he leído el libro y realmente todas esas proposiciones son interesantes. Esos libros de Pancho Aguilarte se encuentran en Amazon. Muchísimas gracias, mi compadre. Y muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos y amigos, por habernos escuchado y visto. Y hasta la próxima semana, si Dios quiere, la Virgen del Valle. Gracias, compadre. Gracias, hermano. Un abrazo. Gracias.